Nehemías. En el capítulo 8, prácticamente es la parte central de este libro que se llama el libro de Nehemías. Y lo característico de este libro es que es un libro muy histórico, muy importante, demasiado importante para un pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y como referencia lo es para nosotros porque este libro también trae una seguridad muy grande para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué se refiere? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice en este capítulo 8? Quizás usted no lo va a entender, pero vamos a dar una explicación para que puedan entender realmente lo fuerte, lo poderoso, lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Y miren lo que dice la palabra de Dios del capítulo 8 de Nehemías. Y dice la palabra: al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, dice aquí, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor les había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres, y todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba, al amanecer, hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Meseías. Y a su izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jesún, Hasabana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en el lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran amor, el gran Dios, y todo el pueblo se levantó las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Bani, Sarbaías, Jamín, Acub, Sabalit, Abdías, Mesaías, Kelalita, Azarías, Josabet, Hanán, Pataías, le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y no lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, escúchenme bien, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este ha sido un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se había enseñado. Dios bendiga su palabra. Qué hermosa porción, qué hermosa experiencia. Quizás para ti, para mí en este momento podría ser un tanto irrelevante, pero déjame decirte lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es el contexto de lo que estaba sucediendo en este momento en el pueblo? El pueblo había pasado por una crisis absolutamente
tremenda. Escúcheme bien. En el tiempo que estamos leyendo, está un periodo en el cual el pueblo de Israel regresa a Jerusalén, regresa a sus tierras. Después de haber estado aproximadamente unos 200 años fuera de la tierra de esclavitud. Desde el inicio de su vida, siempre consagrados, de repente algo sucede dentro de la vida del pueblo que de repente simplemente se desintegra. El conocimiento, la fe están ahí totalmente desbalanceados y empiezan a ser perturbados por los gobiernos, por los reyes, entre ellos el rey de Babilonia, el rey persa y otros reyes sirios que de repente toman control totalmente y deshabilitan completamente al pueblo de tal manera que se quedan, escúcheme bien, sin nación, sin un lugar donde se podía adorar. ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué es lo que había en el tiempo de Esdras y de Nehemías? ¿Qué había? Solamente ruinas. Pero una cosa que había en el pueblo era una fe inquebrantable. Y eso es realmente lo que lo sostuvo el pueblo. Escúcheme bien. Hace un momentito la pastora, mi esposa, compartió acerca del libro de Josué. Del escrito de Josué que habló al pueblo de Israel diciendo que no se te olvide. Guárdalo, consérvalo. Y desde el tiempo de Josué, escúchenme bien, hasta el tiempo en que estamos viviendo, que estaban viendo la historia de Esdras, realmente pasan cosas extraordinarias fuera completamente de algo que nunca pensaban que iba a suceder. Pero la advertencia era que no se aparte la palabra de tu boca, que no, guárdala. Y esa palabra se conservó, se hizo tan fuerte en la vida del pueblo de Dios que, escúchenme bien, llegó Josué a ser el líder. Llegó Josué a ser un gran líder, hizo todo lo que tenía que hacer después de haber estado 40 años en el desierto, después de haber salido de Egipto, después de haber pasado 400 años el pueblo de Israel. A Dios no se olvidó a su pueblo que estuvo en Egipto. Cuando Dios le dijo a Abraham, salte de la tierra y tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Escúcheme bien, cuando Dios le dijo eso, cuando Dios estableció eso, no se le olvidó. Y Abraham le creyó al Señor. Abraham le dijo, sí, voy a aceptar esto que tú estás diciendo. Y dice la palabra de Dios que Abraham era de una nación totalmente diferente, tal y como tú y yo somos de otra nación diferente a la cual estamos ahora. Abraham era de Ur, era caldeo, no era israelita, no era judío, no era hebreo, pero le obedeció a Dios diciendo, salte de la tierra y tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y sale Abraham con su esposa y su sobrino Lot y salen. Y le dijo el Señor que a través de él serían benditas las naciones de la tierra. Escúcheme bien. Abraham escuchó eso. Después se entera o sabe perfectamente que su esposa era estéril y que ya era anciana. Y el Señor le había dado una encomienda y le había dicho, por ti, por tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Y ya anciana, dice la palabra de Dios que ya tenían aproximadamente, dice la palabra de Dios que ya tenía la mujer, había perdido la costumbre de ser mujer. 80 años. Lo más probable es que ya estaba muy anciana. De repente recibe la visita del Señor a Abraham y Sara escucha. Y dijo, tu mujer
en un año tendrá el bebé en sus manos. Y ella se rió. Imposible. A mis 80 años. Y tú, a los 95 años, todavía poder procrear a alguien, imposible. Pero una cosa entendió Abraham, que para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra de Dios que le creyó y nació Isaac. Después de Isaac, escuche bien, tengo esta historia porque le digo la historia. Después de Isaac casó. Y la mujer que casó a Isaac, a la cual se casó, también era estéril. Escuchen, estéril. La promesa había sido de Abraham. Ya había nacido el hijo de la promesa, llamado Isaac. Isaac casa y casa con una mujer estéril. ¿Dónde iba a poder concebir la descendencia? ¿Dónde se iba a hacer la descendencia si la mujer era estéril? Pero Dios también obró para que la esposa de Isaac concebiera. Después pasó el tiempo y los hijos de Isaac, uno de ellos, Jacob, casó y se enamoró de una mujer. Y estuvo trabajando 7 años para que se la concedieran. Y mientras tanto el suegro, el papá de 2 muchachas, Lea y Rebeca, estaban allí y el papá lo enredó de tal manera para que se quedara con Lea. Pero él no quería a Lea, él amaba a Rebeca. Y trabajó 7 años más para poder recibir a Rebeca. Y les digo, la palabra de Dios dice que se casó con Rebeca, que era estéril. Abraham, la esposa, estéril. Isaac, la esposa, estéril. Jacob, su esposa, Rebeca, por la cual amaba y entregó, estéril. Pero dice la palabra de Dios que tenía un compromiso Dios con ese pueblo, que serían benditas. Le dijo a Abraham y después nació descendencia de Rebeca, nació descendencia de Jacob. Los hijos de Jacob fueron 12. Después de eso hubo una gran hambre y fueron llevados a Egipto. En Egipto pasaron 400 años. Escúcheme bien, 400 años. Estando en Egipto, después de un tiempo se acordó Dios del pueblo y levantó un hombre allí que había sido creado, había sido muy cómodamente creado como hijo, como príncipe del imperio más grande que había en ese tiempo en la historia. Donde él tenía lo mejor que podía tener un individuo, una persona, lo tenía. Y fue a Moisés el que Dios le dijo, vas a sacar al pueblo de este lugar. ¿Y dónde sucedió esto? Estando en el desierto. Moisés tenía lo mejor. Sus primeros 40 años, excelentes, lo mejor. Aprendió de todo, lo mejor de la escuela que había. Pero a los 40 años, él huyó y se fue al desierto. Encontró su identidad hebraica y simplemente no pudo. Se metió en una situación, un problema por defender a alguien y mejor huyó. Y a veces me pongo a pensar, con tanta influencia política que tenías del rey, ¿por qué huiste? Pues no, porque Dios iba a tratar con él. Y se fue al desierto. Y después de tener los más grandes lujos que pudo haber tenido un príncipe, vivió en el desierto. Y él empezó a trabajar. Y empezó a cuidar chivos. Que no eran de él, eran del papá de la esposa, Labán. Y dice la palabra de Dios que estando allí, cuidando los chivos, pastoreando, dice la palabra que él empezó a ver un lugar, que empezó a ver que algo estaba ardiendo, un arbusto estaba ardiendo. Era normal, por así decirlo, que en el desierto cosas como esas aparecieran. ¿Por qué? Porque realmente cuando una cosa aparece así, simplemente lo que sucede es que está demasiado seca la flora, la fauna, y simplemente con los rayos del sol, con la reflexión de la arena se encienden. Así aparecen los fuegos. Pero una cosa que le llamó a Moisés, que se acercó a ese lugar,
porque no se consumía. No se consumía. Estaba en fuego. Y ahí empezó Dios a hablarle. Y le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Obedeció Moisés. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sí tenía memoria de que Dios los libertaría. Y Dios estaba llamando al libertador del medio del desierto, sin la fuerza política que él tenía 40 años atrás, para nada. Y le dijo, ve y saca a mi pueblo y tráelo. Eso le costó a Moisés decir sí. Le costó. Como muchas cosas te han costado a ti decir sí al Señor porque estás tan ocupado. Y Moisés estaba ocupado cuidando chivos, pero también tenía, igual que ti, que tú o nosotros y cada uno, tenemos temor de lo que no sabemos, pero no sabemos cómo vamos a manejar las cosas porque realmente él no sabía. Digo esta historia para que sepan, hermanos, cómo la palabra de Dios perdura hermosamente. Y dice la palabra de Dios que él sale de ese lugar y se va a Egipto. Y le dice el Señor, saca a mi pueblo. Y llega el faraón y le dice, vengo por el pueblo. Y empieza una situación muy interesante. Después de un tiempo, dice la palabra de Dios, que salen de allí toda la cantidad de israelitas. Aproximadamente 5 millones de personas. ¿Sabe lo que son 5 millones de personas? Bastante gente. El tamaño de Houston, Texas. Imagínense que a ti te diga, mira, te voy a pedir que lleves a todo este pueblo porque algo grande va a suceder. Ve, llévatelo de aquí. Aproximadamente vas a caminar, van a llegar a un lugar aproximadamente un poco más allá de San Antonio. Y tú te pones a pensar, 5 millones de personas. Buen matemático que era Moisés, dijo, vamos a necesitar agua en el desierto. Vamos a necesitar muchas cosas, muchas cosas. 7 días, 8 días que estemos en el camino va a estar muy bien. Pero no fueron 7 días, no fueron 30 días. ¿Saben cuánto tiempo fue? 40 años. Y déjenme decirles que fue la mejor época de Israel. Fue en ese tiempo cuando la palabra de Dios empezó a escribirse, a darse por primera vez. Y es Moisés el que escribe el libro de Job. Y es Moisés que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Y es Moisés, hermanos, el que Dios utiliza para poder iniciar el trabajo tan glorioso de este glorioso ejemplar de literatura universal que se llama la Biblia. Es Moisés. Moisés se hace viejo, se hace grande y lo sustituye un joven. Juntamente con Caleb, que fueron los únicos que sobrevivieron el desierto y salieron y llegaron, escúcheme bien, a hacerse viejos en el desierto. Pero fue Josué el que recibió la posición de líder y a él le tocó. Y la historia del pueblo de Israel continuó de tal manera que hubo un hermoso trabajo que hizo Josué. Y después de eso se hizo un trabajo muy hermoso al repartir lo que es ahorita, actualmente, lo que es Israel hasta la fecha, las tierras y todo eso. Pero es interesante lo que sucede allí. Que el pueblo pide un rey. Pide un rey. Dios había indicado, había gobernado Dios a través del liderazgo, pero pide un rey. Y estaba situación tan difícil y le entregaron un rey. Fue Saúl el primer rey. El rey Saúl no hizo las cosas como debían de. Se corrompió bastante. Y Dios levanta a otro rey. Escúcheme bien. Fue David. David. Ustedes dicen, ¿quién es David? Pues déjenme decirles, David fue un hombre que dice la palabra de Dios que tuvo el corazón de Dios. Un hombre, un varón, que fue sacado realmente quizás de lo más escondido que tenía la sociedad, por así decirlo. Pero dice la palabra de Dios que lo que sucedió en David fue algo tan glorioso que estableció el reino de Israel. Escúcheme bien, el reino de Israel. No existía Israel. Hace unos 8 años aproximadamente
escuchamos nosotros que el presidente Trump nombraba la capital de Jerusalén como la capital de Israel, hacía una anotación, pero realmente no fue Donald Trump, sino fue el rey David el que la estableció. Y fue tan hermoso el poderío de Israel, tan glorioso el poderío del reino de Israel, que el tiempo fue tan hermoso. Pero sucede que después de Israel nacen otros reyes, Salomón y los hijos de Salomón, el rey Salomón, Roboam y Jeroboam, dos hijos, se dividen el reino. Y uno de ellos simplemente agarra y dice, nos vamos, ¿quién me sigue? Y se va unos para el norte. Y otros se quedan ahí en Jerusalén. Dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedan allí. Y ahí en todo esto, hermano, les digo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque la fe inquebrantable de Israel empezó a ser probada en lo particular. Y el pueblo de Dios, tú y yo, tenemos que pasar y ser probados para que nuestra fe se haga inquebrantable. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? Las 10 tribus que se fueron al norte se corrompieron tanto, que simplemente el Señor no los desconoció completamente. Pero hay una cosa muy hermosa que sucede. Lo que leímos, lo que mi esposa hizo referencia acerca de Josué. No se te olvide la palabra. Guárdala en tu corazón. Escúchenme bien. Eso fue importante. Y esa es la razón por la cual la palabra de Dios es el manual de cada cristiano, de cada persona que ha creído en el Señor. Y es hermoso el valor que tiene en el pueblo de Dios la palabra en sí. Y es hermoso lo que el Señor sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. En el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, en este mes que hemos iniciado desde el principio del año, hemos hablado acerca de esa parte de la recuperación del pueblo de Israel. Ahora regresan a Jerusalén después de haber estado en cautiverio. Cautiverio, escúcheme bien. ¿Qué es lo que sucede? El reino del norte prácticamente se desbarata. El reino del sur se quedan dos familias, dos tribus, Judá y Benjamín. Y se corrompen también, se desbaratan, se desintegran. Pero Dios empieza a actuar de tal manera que esa fe inquebrantable se hace tan fuerte y tan gloriosa que se sostiene al pueblo de Israel aún allá en el cautiverio. Escúcheme bien. ¿Cómo fue el cautiverio? ¿Cómo fue el cautiverio? ¿Qué sucedió? Cuando a ti te estorban en tu relación con Dios, cuando a ti te prohíben levantar las manos, cuando a ti te prohíben adorar a Dios, cuando a ti te empiezan a decir que no debes de hacerlo, simplemente te quitan. Y fue tan fuerte lo que sucedió en el pueblo de Israel que aún, escúcheme bien, el idioma, el hebreo, fue prácticamente borrado de la historia del israelita, porque los reyes sabían, los reyes que tenían sujeto al pueblo, a los que habían quedado, los que estaban ahí en esclavos, sabía que el hebreo era un idioma divino, era un idioma muy bonito, un lenguaje, y simplemente ahora de repente dicen, cualquiera que hable el hebreo será muerto. Y aún así se veía. Y lo que hizo uno de los reyes fue mochar la lengua a cualquiera que hablara el lengua. Y empezó a nacer una lengua nueva para el pueblo que se empezó a comunicar dentro de ellos, que era el arameo. Y dicho sea de paso, en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos cuando estaba Jesucristo en esta tierra, no era el hebreo el que predominaba dentro del pueblo de Israel, sino era el arameo el que se había agregado. Muchos de nosotros hablamos español, pero también muchos de nosotros hablamos una lengua que papá y mamá aprendieron, nos enseñaron en un momento dado. Sea garífuna, sea maya quiché, sea otra, náhuatl, sea alguna lengua que aprendimos. Pero aquí hemos llegado a aprender el español.
ya se nos ha agregado a uno de nosotros el inglés. Y qué bien. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo el arameo era el que estaba presente. Pero ahora nos encontramos en esta historia, hermanos, en la cual habla acerca de que Dios puso a un hombre llamado Nehemías a reconstruir los muros, a levantar los muros de lo que estaba caído. En el capítulo 1 del libro de Nehemías, en los primeros 3 versículos, se habla acerca de lo que pasó en el corazón de Nehemías, que dicho sea de paso, tenía un buen empleo. Tenía un excelente empleo. Vivía a costa del gobierno, era el copero del rey. Tenía una buena cama, tenía una buena comida. Tenía un prestigio hermoso, pero Dios le puso en su corazón algo muy importante. Y dice la palabra de Dios que el rey lo vio triste y compungido. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Escúcheme bien. Aquí empieza a resurgir la fe inquebrantable, la fe que fue sembrada en Nehemías por su papá, por su mamá, por su abuelo, por su tatarabuelo, por la quinta, sexta generaciones. Atrás de él empezó a nacer. Y dice la palabra de Dios que el mismo rey vio a Nehemías triste. ¿Qué te pasa, muchacho? Me han dicho, dice él, que Jerusalén está destruida. Y yo siento en mi corazón que debo de ir. Fíjese muy bien. Yo sé que tú estás ganando dólares aquí. Y que tienes una cuenta bancaria. Y que tienes una tarjeta de crédito. Y que estás enviando dinero a tu pueblo, a tu gente. Y qué bueno, gloria a Dios por esto. Y porque ha sido de gran beneficio estar en este país. Nehemías tenía lo mismo. Él estaba complacido por lo que él tenía. Pero en un momento dado Dios pone en su corazón y empieza esta fe inquebrantable a hacer grieta en la vida de Nehemías. Y empieza a salir de ahí y dice, voy. Y el rey le dijo, vaya, llévese esto, llévese aquello, llévese cartas para que nadie lo estorbe cuando llegue a Jerusalén. Cuando Dios te bendice, cuando Dios está en el programa de tu vida, escúchame bien, no hay nada que te pueda estorbar, nada. Cuando Dios está, pero cuando nuestro ser, cuando mi yo, mi apellido, mi nacionalidad está por encima del cristianismo, cuidado con eso. Somos de Dios. Somos un pueblo especial. Y somos para algo más grande de ser mexicanos, de ser hondureños, de ser guatemaltecos, de ser lo que sea. Somos hijos de Dios. Y como tales tenemos la bendición de Dios y la fe que es en nosotros debe ser inquebrantable. Muchos de los que estamos aquí pasaron un momento dado situaciones bien tristes, bien difíciles, aún de prisión y de cárcel. Y hemos visto cómo el Señor saca fuerza y poder y entendimiento. A veces de lo que no pensamos que va a salir algo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estuvo ahí. Escúcheme bien. Tenían años, siglos de no escuchar la palabra de Dios. Y ahora se reúnen todos juntos en la plaza, en un lugar. Dice ahí afuera, a la plaza de las aguas. Ahí se reúne la gente. Y dice que desde el alba hasta el mediodía se empezó a leer la palabra y todos se pusieron de pie. Y empezó a escuchar esa palabra era algo admirable. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios. Yo no sé cuándo tomaste una Biblia y realmente deciste, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios tiene, que ha dado para mí. Y la amas. Yo recuerdo cuando mi abuela me decía, hijo, léeme la Biblia. Abuela, usted sabe leer. Léemela usted. Y me decía que abriera la Biblia. Y yo decía, abuela. Le decíamos a mamá Chole,
No tiene monitos. Qué aburrido. Pero me hacía leerla. Y ahí empezó mi fe a generarse, a gestarse en mi vida. Y dice la palabra de Dios que el maestro o el sacerdote Esdras leía la Biblia, leía, y empezaban ellos a sentirse tan alegres y lloraban de alegría porque estaban escuchando la palabra en la libertad que ahora podían tener. Y era tan precioso. Ciertamente Nehemías, Dios lo había utilizado para empezar a reconstruir los muros. Pero Dios estaba utilizando a otro varón, siervo de Dios, a leer. Ahora escúchenme bien, muchos ya no sabían leer. Muchos no entendían y empezaron a leer. Y había gente alrededor a personas que sí podían entender un poquito, ya estaban adiestrados para leer el hebreo o leer la ley, y empezaron a leer la ley. Y dice ahí que lo entendían, lo empezaron a leer. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a ¿qué? A llorar. Y dice ahí, por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren, ni se pongan tristes, porque el día de hoy ha sido consagrado al Señor su Dios. Yo no sé si entiendes eso. Yo no sé si puedes entender la grosura, lo hermoso, lo que es estar en la presencia de Dios y decirle: gracias, Dios, porque tú eres grande y me has dado y estás dándome a entender lo que tú quieres para mi vida. Este es un libro poderoso, poderoso. Cuando yo era estudiante, abajo donde nosotros vivíamos, un grupo de estudiantes, el de abajo ya era un médico, un psiquiatra, y nos veía como no éramos, porque ya teníamos un compromiso de fe, y gracias a Dios me llevó a ese lugar, y ya más 4 o 5 personas de los estudiantes que ya eran cristianos, ya orábamos y estábamos juntos, y teníamos una comunión. El médico, el psiquiatra que vivía en la parte que hay vecino ahí, me decía: oye, ustedes son muy raros, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, metía mujeres, metía vinos, metía todo. ¿Y ustedes qué pasa con ustedes? ¿Qué tienen? Y yo le decía: ¿qué ves en nosotros? Pues algo muy diferente, que yo quisiera haber sido como ustedes cuando yo era estudiante, pero no fue así. Me dice Gustavo que ustedes leen la Biblia. Sí, la leemos. Y entonces me pregunta él: ¿y qué me sugieres que lean? Y yo le dije así rápidamente: bueno, en ese tiempo yo estaba leyendo Salmos y Proverbios. Lee Salmos y Proverbios. Y lo tomó para sí. Pero en un mes aproximadamente viene y me dice: oye, fíjate que no teniendo los resultados que yo veo en ustedes. ¿Por qué? Dije: no te entiendo. Es que yo le doy esa receta a mis pacientes. Dijo: no es una receta. Para poder conocer la palabra de Dios, para poder entender la palabra de Dios, necesitas conocer al autor. Y como yo dije en un principio, la Biblia, la figura central de la Biblia es Jesucristo. Del Génesis hasta Malaquías, ahí se concentra el Señor Jesucristo. Y emerge de Mateo al libro del Apocalipsis, el libro. El Señor Jesucristo hace hermosamente, enseña todo eso. Por eso cuando ustedes conocen la Biblia, cuando conocen la Biblia y la conocen a través de Jesucristo, cosas maravillosas van a suceder. Por eso el pueblo estaba allí y el pueblo lloraba y estaba contento, lloraba de felicidad. Yo no sé si te ha pasado esto, en un momento dado, llorar de felicidad, llorar de saber que hay alegría en tu corazón, saber que la tristeza, sí, hay tristeza, pero por lo que vivíamos en el tiempo pasado, pero todo eso, toda amargura, todo eso que pasamos en la cárcel, todo eso que pasamos en el pecado, simplemente ha quedado atrás. El Señor Jesucristo ya lo levantó y me ha puesto en un lugar más seguro. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y es interesante, hermanos, que tanto Esdras como Nehemías, 2 líderes de esta historia, ese tiempo de Israel,
estaban diciendo a su pueblo, y es la misma palabra que traemos para usted. Si tú quieres tener una fe inquebrantable, que a pesar de que vengan los vientos fuertes, que vengan las amenazas, que venga lo que venga, cuando el Señor está de tu lado, cuando el Señor está, vas a salir adelante. Adelante. Y esa fe que fue depositada en ti, poco a poco va a crecer de tal manera que en un momento dado esa fe se va a hacer inquebrantable. Aunque te diga el juez, eres culpable. Vas a prisión con la fe inquebrantable. Y cuando estás en la prisión, el Señor te enseña cosas maravillosas, fuertes y gloriosas, que a veces tú mismo te sorprendes. Porque no estamos sujetos, no somos prisioneros, somos libres en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios, cuando se leyó en aquel tiempo, la gente lloró de alegría. Pero Nehemías y Esdras dice, no estén tristes, no lloren, estén felices, porque este día ha sido consagrado para Dios. Y claro, Nehemías y Esdras tenían toda la razón. Han pasado aproximadamente 2600 años de esa historia y hay pueblo de Dios, aquí estamos, pueblo de Dios, que hemos pasado por pruebas, por dificultades, han pasado. Y yo me acuerdo de gente allá en Israel, gente que, de hecho el día de ayer estuve en un curso, estaba tomando un curso y estaba ahí una mujer que me vio mi anillo, una mujer, y me vio mi anillo y me dice, oh, es hebreo. Y se lo paso y se lo pongo, dijo, ay, qué bonito. Dijo, ¿tú lees hebreo? Dijo, sí, soy judía. Oh. Y empezamos a hablar de Israel. Empezamos a compartir. ¿Sabe una cosa? Esa gente llamada judía, ese pueblo que es pueblo de Dios, ahora nosotros nos hemos sido también pueblo de Dios porque recibimos la bendición que recibió Abraham. Abraham nos dijo, no nada más los judíos, sino a través de ti serán bendecidas los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, los mexicanos, todos seremos vencidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y es lo que ha sucedido. Y es lo que ha pasado. Es lo que ha establecido Dios. Un pueblo nuevo. Un pueblo que realmente empieza. Sí, hay problemas. Estamos pasando por enfermedad, lo que sea. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y podemos declarar, tuyo es el reino, tuyo es el poder, todo es tuyo. Y dice la palabra de Dios que el gozo del pueblo de Dios es su fortaleza. Nehemías lo sabía perfectamente, lo entendía perfectamente y lo vivía perfectamente. Hoy, febrero 12 del año 2023, yo te digo a ti que la fe que tuvo Abraham, que la fe que tuvo Moisés, que la fe que tuvo Nehemías y Esdras, que tuvieron los primeros cristianos de la época en la cual vivimos, tuvieron una fe inquebrantable. Y los que estamos aquí, en este recinto, en este lugar, bajo este techo, queremos decirle que en Cristo hay victoria. Y si realmente tú quieres vivir esa victoria, dile al Señor, yo quiero vivir esa victoria. Yo quiero continuar esa victoria. Yo quiero ser como el pueblo de Israel. Yo quiero ser como el pueblo tuyo. Ciertamente que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Que ciertamente no teníamos al Dios que ahora tenemos, pero ahora sí confiamos al Dios que ahora lo tiene. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 33:4. La palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. La palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. A veces no entendemos. A veces nuestros hijos no nos entienden las decisiones que tomamos. A veces le reclamamos a nuestros padres ciertas cosas que hicieron, pero ahora nos damos cuenta. Es la palabra de Dios. 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 Es la palabra de
Es más dulce que la miel. Y es de gran necesidad para nuestra vida. Fiel es la palabra de Dios. Y fiel son las obras de Él. Dios no te falta. Dios no te ha faltado. Aunque tu padre o tu madre te abandonan, el Señor está contigo.